¿Cuál es el mejor momento para actuar? ¿Cuál es el mejor momento para emprender? Pues bien, el mejor momento solo lo podrás descubrir volteando hacia atrás, en tu pasado. Porque el mejor momento jamás es algo que se pueda planear. Es una decisión aquí y ahora. Hablaremos de esto en este episodio. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido a otro episodio más de el podcast de un servidor, Alejandro Ariza. Es domingo 7 de junio cuando está surgiendo este episodio. Y bueno, la maravilla de poder escucharlo en cuanto tú puedas, el día y la hora que sea. Hoy se me ocurrió uno de los temas al que yo le traía ganas desde hace tantos años. A través de lo que he observado, ¿cuál es el mejor momento para emprender un negocio? ¿Cuál es el mejor momento para casarte? ¿Cuál es el mejor momento para divorciarte? ¿Cuál es el mejor momento para empezar esa dieta? Siempre los seres humanos, en una necesidad tan humana de vivir en certidumbre, es que queremos buscar el mejor momento, el más seguro, el más adecuado, en donde exista menos riesgo, en donde pues todas las señales indiquen que es el momento. Pero fíjate que en la vida cotidiana, después de ya más de tantos y tantos años de observar a los seres humanos y haberme convertido en un experto en el comportamiento humano, he observado que el mejor momento no es algo que llega en el futuro. Es algo que sucede en el presente cuando tomas una decisión y actúas de inmediato. Y la única manera de confirmarlo como el mejor momento es volteando hacia atrás, viendo hacia tu pasado. Ahí es en donde ves como refulge con una enorme claridad que tomaste la decisión en el mejor momento. Si te interesa realmente saber y confirmarlo, tendrás que voltear a ver hacia atrás, porque el mejor momento jamás sucede hacia adelante. A lo largo de los años, cuando yo he compartido con varias personas propuestas para que su vida mejore, me he llevado la sorpresa de que los seres humanos de repente me han dicho: bueno, doctor, interesante, déjeme pensarlo, porque ya sabe, los tiempos de Dios son perfectos. Esa frase la he oído tanto. Y yo creo que sí, los de Dios, cabrón, los de Dios, pero aquí abajo, la raza, la pelusa, tenemos a veces otros tiempos, caray, porque los de Dios eran perfectos, pero a veces uno duda tanto. Y la duda, pues por supuesto que sucede ante la sospecha de la incapacidad que uno tiene para emprender la acción. Y fíjate cómo recae sobre los hombros de uno mismo el querer evadir el momento de tomar una decisión tan liberadora, una decisión que nos lleva a un cambio, una decisión que nos lleva a una evidente mejora. Pues es increíble, pero cuando alguien no toma una decisión, está revelando la poca autoestima que tiene, en donde no se siente capaz de hacer lo que tenga que hacer como consecuencia de esa decisión. No se siente capaz de soportar el vivir las consecuencias que se sucedan por haber tomado esa decisión. Y eso es lo que puede originar la tan famosa postergación, y lo dejas para mañana, lo dejas para pasado. Y aquí lo interesante que yo he visto, pues, no sé, a mí me llama la atención en las últimas semanas la enorme cantidad de personas que han empezado a tomar consulta en línea conmigo, pero todas coinciden en el mismo punto, ¿sabes? Y me ha llamado la atención. Bueno, atiendo todo tipo de padecimiento mental, dificultad en el comportamiento, asesoría en desarrollo humano, pero qué bárbaro, en los últimos 15 días la cantidad de mujeres
que están solicitando asesoría porque ya pensaron seriamente en el divorcio y están en ese proceso, pues me hace pensar tanto cada vez que escucho sus angustias, sus miedos, sus temores y cómo muchas veces el no tener dinero es lo que les limita enormemente porque desde un principio confiaron en aquel y aquel manipula con dinero y si tú no tienes dinero vas a ser manipulable. El dinero a final de cuentas lo único que nos da es el poder de decidir. A final de la historia eso es lo que nos da el dinero, capacidad para decidir. Bueno, y en virtud de que la pregunta es muy común en mi consulta, es que ¿cuándo cree, doctor, que sea bueno que hablemos? ¿Cuándo cree, doctor, que sea bueno que pues yo le diga esto? ¿Cuándo cree que sea bueno que ya hable con un abogado? ¿Cuándo cree? Bueno, te he de decir que cada vez que tengo una consulta de este tipo, es increíble que cuando me relatan su vida estas personas, y luego me preguntan cuándo cree que sea el momento. Obviamente, como en mi papel en ese momento es de doctor, pues tengo que actuar como doctor. Pero ahorita en este podcast que digo, ay, aquí yo entro en terapia pudiendo decir lo que no puedo decir en consulta. Cuando yo oigo eso, de repente digo, güey, ¿cómo no has tomado la decisión antes? O sea, ¿cómo te preguntas cuándo? Como si todavía valoraras el futuro. Yo me cuestiono cómo no has tomado la decisión de mandarlo a la chingada antes, mucho tiempo antes. ¿Cómo has aguantado? ¿Cómo has soportado? ¿Por qué la gente aguanta tanto? ¿Por qué la gente soporta un trato tan violentamente indigno? Bueno, pues porque el ser humano, he observado, que no alcanza a verse en el futuro de una mejor manera. Es cuestión de ver. En varias de mis conferencias, en algunos de mis libros he confesado que el ser humano tiende hacia lo que ve con frecuencia. Pon atención en esto. El ser humano tiende hacia lo que ve con frecuencia. Y si tú no ves un futuro halagüeño, y de hecho, si tú no ves un futuro, entonces la única opción que queda es voltear hacia atrás. Y toda tu vida estás hablando de las tragedias del pasado o incluso cosas exitosas, del pasado. Y lo que pasó, ya sea éxito o fracaso. El ser humano siempre necesita estar volteando a ver hacia algún lado. Pero si no ve nada en su futuro, irremediablemente se ve autoobligado a voltear a ver a su pasado. Por eso, si tú no te imaginas, fíjate qué delicado, si tú no te imaginas un futuro extraordinario, si no te ves a ti mismo, a ti misma, casado o casada felizmente con determinada persona o irradiando fe y entusiasmo en la vida estando tú solo, tú sola, en una actividad, en un viaje. Si tú no te imaginas millonario o libremente en cuestión financiera, si tú no te imaginas con claridad tu futuro, de verdad, no tienes a dónde ir. No surge en ti fuerza para poder hacer lo que tengas que hacer porque no ves nada. Es como decir, ¿a dónde voy? No veo nada, no veo a dónde. De verdad que aquí la capacidad para imaginar el futuro no es aquí un discurso motivacional de alguna terapia o estrategia de vamos a analizar una fantasía guiada. Imagine usted un campo verde hermoso con un sol brillante. No es algo así, es algo mucho más serio. ¿Cómo te imaginas tu futuro? En tu futuro, si te lo logras imaginar, ¿alcanzas a verte merecedor o merecedora de una vida en paz? ¿De una vida próspera? ¿De una vida feliz? ¿Te sientes merecedor, merecedora? ¿Lo ves claramente? Porque si no lo ves, vas a seguir aguantando la vida desgraciada que llevas. Porque no tiendes hacia lo que tú ves. Porque no ves. Y una hermosísima capacidad que el ser humano tiene para ver lo que todavía no ha sucedido es la imaginación. Así yo entiendo la imaginación. La capacidad de ver
lo que todavía no ha sucedido. Y sin lugar a dudas necesitamos hacer un ejercicio de imaginación, y de ahí que sea tan importante que ubiques tu persona en el futuro mereciendo una vida en paz, próspera, feliz, alegre, armónica. Y hasta que la veas clarititititito, es que tú vas a tender hacia ello y surgirá dentro de ti la fuerza, el arrojo, el garbo para tomar una decisión ya, aquí y ahora. Y ese es el mejor momento. El mejor momento se sucede en el instante en que se toma una decisión. Por favor, ya quítate de la cabeza la errónea idea que he visto que millones de personas tienen de que el mejor momento ya llegará. Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Güey, pero estamos hablando de ti. Y aquí lo interesante es que no existe el que se alineen los astros o algo suceda. Cuando las personas dicen, bueno, yo le digo luego, yo lo veré más adelantito, luego, ahí simplemente la persona está evadiendo de una manera, pues, con palabras finas, dignas, nobles, honorables, que hasta se oyen bien. Ya lo veré más adelante. No. Podrás seguir pensando otro rato, pero no, quítate de la idea de que se van a aparecer señales o vas a oír una voz celestial que te diga, ahora, hijo, es ahora. No, eso no sucede. Simplemente el mejor momento es cuando tomas una decisión. El ser humano, escucha esto, el ser humano no necesita una fecha para empezar un cambio, necesita una decisión. Es muy común los meses de diciembre que pues la gente come como puerco rosa. Bueno, y ahorita en la cuarentena parece un diciembre amplio. Pero llega enero y es uno de los típicos deseos de Año Nuevo es, ahora sí voy a bajar de peso. Como si se necesitara el día 1 de enero para que ahora sí voy con todo. Este es mi día, este es mi año. Pues mira, para tantas personas que dijeron que este es mi año 2020, pues mira cómo va caminando. Aquí lo interesante es que no necesitas que sea lunes para empezar. Y esta cuarentena, esta pandemia nos ha ayudado a muchos seres humanos a desdibujar el tiempo. Ya no sabes, es lunes, es jueves, es sábado, es domingo. Y visto con filosofía, esto nos ayuda enormemente para poder observar que las estructuras del tiempo es un constructo humano. O sea, no existe realmente un lunes, no existe realmente un miércoles. Por un orden social, por supuesto, por una estrategia del desarrollo social, es que el humano inventó que un espacio en el tiempo se llame lunes. Quizá nada más que como tú naciste y el invento ya estaba, pues tú crees que existe. Pero no existía. En algún momento de la historia alguien diseñó, pues hoy va a ser lunes. ¿Y cuánto va a durar? Pues 24 horas. ¿Y por qué 24? Pues vacío, ¿cómo ves? Y bueno, si tú analizas la creación de los diferentes calendarios, estamos basados en el calendario gregoriano y tendrías que investigar cómo surgió y cómo antes se medía el tiempo basándose en los movimientos lunares, y existían otras medidas del tiempo. Los mayas tenían otro calendario. Con esto simplemente podemos observar que el tiempo es muy subjetivo y no necesitas esperar a una fecha, esperar un momento para que sea el mejor momento. No. Déjame repetirte esta reflexión que para mí es una piedra angular del desarrollo humano en la filosofía Arisa, en donde se mezclan el pasado, el presente, el futuro. Y te lo repito, el mejor momento no es algo que llega en el futuro, es algo que sucede en el presente, cuando tomas al fin una decisión y actúas en consecuencia inmediata. Y la única manera de confirmar que fue el mejor momento es volteando hacia atrás, viendo hacia tu pasado, ahí.
donde ves cómo refulge con claridad que fue entonces que tomaste la decisión en el mejor momento. La vida es tan breve y alrededor de esta tragedia mundial de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, a muchos la vida nos ha invitado a replantearnos prioridades, valores, maneras de trabajar, nuestra propia existencia. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Y uno llega a concluir lo que ya comenté en algún otro episodio. Estamos parados en plena incertidumbre y lo único que se necesita es, de verdad, desarrollar ese liderazgo que hay en todos nosotros y tomar una decisión para que tú generes certidumbre incluso en un medio incierto. El ser humano debe de aprender a danzar con la incertidumbre. Y cuando tú tomas una decisión, por supuesto que muchas veces no la quieres tomar porque percibes un riesgo. Y debes de confrontarte con que lo que tú percibes como un riesgo quizá no sea por las características inherentes de esa actividad o de ese acto que vas a tener que realizar, sino en tu percepción acerca de ti mismo, en donde no te crees capaz. Vamos, traduzco, quizá lo que tienes que hacer no sea tan difícil, sino que tú te sientes incapaz de llevarlo a cabo. Y eso es otra historia. Y es otra historia vista con filosofía muy positiva, porque si lo que te está limitando a tomar una decisión es algo que radica en ti, en una pobre autoestima, en un miedo, en una conciencia de lo que crees, tus propias habilidades limitadas. Oye, la buena noticia es que si recae en ti, entonces tienes todo para trabajar en el proceso, porque depende de ti. Y verás que muchas veces aquello a lo que le tenemos temor, a lo que le tenemos miedo a emprender, cuando al fin nos atrevemos, pues descubrimos que ese monstruo amenazante con el cual teníamos que luchar era de humo. Era de humo y no había nada. Caray, vamos a seguir reflexionando en este tema después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bien, ya estamos de vuelta en este episodio, el mejor momento. Qué gusto me da compartirlo contigo. Fíjate que te lo comparto ya que, como te dije, estoy inspirado, que ha coincidido en las últimas consultas pues una enorme cantidad de personas anhelando divorciarse sin saber por qué, y cuando me platican su vida de relación yo me pregunto por qué no se han divorciado antes. Bueno, hay temor, hay cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con las finanzas personales? ¿Qué va a pasar? Y
Déjenme que les comparta algo. Muchas veces el temor a vivir una tragedia hace que no veamos que ya la estamos viviendo. ¡Qué ironía! El temor a vivir una tragedia hace que no veamos que ya la estamos viviendo, y si ya la estamos viviendo, la evidencia de que eres capaz de soportar existe, está ahí, estás parada en la evidencia de que soportas una tragedia. Pues entonces, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Déjame inspirarte quizá con una de las reflexiones que he visto, cómo simbran los salones de conferencias cuando me atrevo a decir en alguna charla que doy en materia de liderazgo. El ser humano muchas veces está esperando el mejor momento para tomar una firme decisión y cambiar. Bueno, permíteme decirte, es mejor un final trágico que una tragedia sin final. Es mejor un final trágico que una tragedia sin final. El mundo sigue, el mundo continúa. Y de verdad que simplemente es cuestión de imaginar un futuro mejor. Y si lo imaginas, aún siendo un futuro quizá difícil, pero es mejor a lo que estás viviendo. Toma la decisión y ya. Fíjate que hace muchos años llegó a mí un concepto, el cual a mí me encanta. En alguno de mis libros recuerdo haberlo citado, pero sucedió que precisamente hace unos días, dando consulta, una persona me envía un pensamiento que de verdad es hermosísimo, ese pensamiento, y pues me di a la tarea de buscar quién era el autor. Cita a W.H. Murray. Y bueno, empiezo a investigar y descubro que William Hutchinson Murray fue un alpinista muy famoso y acabó incluso teniendo experiencias tan extraordinarias. Muchas personas que hacen ejercicio en forma extrema llegan a momentos de meditación activa muy profunda, y él fue un caso. La historia me puse a investigarlo, es hermosísima, de este afamado alpinista. Y bueno, llegó a estar preso y empezó a sentir el deseo de escribir. En aquella época, prisionero, tuvo que escribir en lo que tenía en la mano, papel de baño. Ahí, pues, cuando una persona quiere hacer algo, siempre encuentra manera. Los de la Gestapo le tiraron sus papeles. Sus compañeros de celda decían, ¿cómo es posible? Esa obra se oía maravillosa. Y bueno, Murray decidió volver a empezar y se le atrevió un pensamiento que luego me di a la tarea de investigar, y está muy confuso en la historia si este pensamiento es de Murray, este alpinista, o es de un célebre literato, Goethe. Este es confuso, te lo digo, es confuso porque no se sabe si Johann Wolfgang von Goethe, este afamado literato alemán, tuvo ese poema, ese pensamiento en su obra de Fausto, o la lectura de esos influenciaron a Murray. Bueno, no importa, pero nada más quiero dedicarte en este podcast este hermosísimo poema que, bueno, quizá por influencia social e historia se le atribuye a Johann Wolfgang von Goethe. Dice así: hasta que nos comprometemos, hay vacilación, la posibilidad de retroceder, inefectividad. En lo concerniente a todos los actos de iniciativa y creación, hay una verdad elemental, cuya ignorancia mata incontables ideas y espléndidos planes. Que en el momento en que nos comprometemos definitivamente, la providencia da el paso también. Todo tipo de cosas ocurren para ayudarnos, que de otra manera nunca hubieran ocurrido. Una corriente de eventos surgidos de la decisión genera a nuestro favor toda clase de incidentes y encuentros imprevistos y asistencia material que ningún hombre podría haber soñado jamás que vendría en su ayuda. Aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia.
Uf, cómo me gusta, pero cómo me gusta este poema que lo he hecho parte de mi vida. Y yo te invito a que lo escuches varias veces. Tiene un encanto, tiene una verdad. Y es tan cierto lo que nos dice Von Goethe o Murray. Es tan auténtico que cuando una persona toma una decisión, incluso lleno de miedo, en plena incertidumbre, basta que tomes la decisión para que talentos y fuerzas ocultas se aparezcan y surjan en ayuda tuya. Eso también lo señaló hace mucho tiempo y lo comparto en mi libro, Señales de Destino. A Patanjali. Patanjali nunca se supo si es un ser o una comunidad o vivió hace muchos siglos antes de Cristo. Y él es el que afirma que talentos y fuerzas ocultas cobran vida cuando tomas una decisión. Y eso me hizo recordar también algo que a mí me encanta, porque yo lo he vivido, y te lo quiero decir. Yo lo he vivido. Hay magia. Dios se hace presente en el momento en que tomas una decisión. Cuando tomas una decisión tienes miedo porque crees que vas a ir solo contra el mundo, pero en cuanto tomas una decisión, Dios se hace presente. En Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y 6 dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Cuando hace ya casi, yo creo que casi como 5 años o algo así, que empezaba yo a escribir mi libro, el de más reciente publicación, Inteligencia para el Dinero, me llegó a entrevistar para su programa de radio Andrés Gutiérrez. Cuando supo de mí, Andrés Gutiérrez es una afamada referencia en cuestión de finanzas personales. Y es muy curioso porque una entrevista que me hizo, una llamada telefónica que me hizo antes de realizar la entrevista en su programa de radio, al estar conversando, yo le escuché a Andrés una frase que le dijo con una contundencia y que, vamos, lo cito en mi libro. Cuando yo le platiqué que por lo menos yo, Alejandro Ariza, tengo la evidencia de que en el instante en que tomé decisiones muy fuertes en mi vida para mejorar mi vida financiera, la mano de Dios se hizo presente porque empecé a vivir algunas experiencias que contra toda lógica empezaron a suceder. Por eso a mí siempre me ha simbrado esa frase final de Goethe: la audacia tiene genio, poder y magia en ella. La mano de Dios se hizo presente en los momentos de mayor incertidumbre en mi vida, pero tomé una decisión tajante. Y hasta que la tomé y empecé a trabajar en mejorar, se abrieron caminos, se abrieron sendas, se sucedieron fuentes de ingreso que nunca imaginé posibles. Vamos, contra toda lógica. Y nada más escucha esta frase de Andrés cuando estábamos hablando por teléfono y de repente cuando le estoy platicando esta experiencia mía me dice: he visto que siempre sucede algo divino. En el momento en que alguien toma la firme decisión de mejorar su vida financiera y comienza a esforzarse realizando los cambios que lo sacarán del problema económico, Dios no tarda en aparecerse para acelerar la solución. Uy, déjame que te lo diga. Es tan cierto. Por eso el mejor momento sucede en el instante en que tomas la decisión, porque la audacia tiene genio, poder y magia en ella. ¿Cómo podríamos definir el genio? Bueno, se entiende que el genio de una persona es cuando tiene una capacidad mental extraordinaria. La persona está dotada de facultades sobrenaturales. El genio en ese sentido es alguien fuera de lo común, con un talento o habilidades que casi no pueden ser imitados. Bueno, eso va a suceder en ti. Hay genialidad.
Sucede genialidad. Y aunque digas, ay, doctor, si usted me conociera, pero ni de dónde. No, pero espérate, porque es algo que sucede a través de ti. Incluso con toda lógica por tu propia trayectoria. No, es algo que sucede, es increíble. Ahí está, la audacia lleva en sí misma genialidad. Poder. ¿Cuántas veces te he definido que el poder no es otra cosa más que la capacidad para actuar? La definición que da el diccionario de la Academia Española de la palabra poder es así, poder, capacidad para actuar. La audacia te engendra capacidades para actuar. Y magia. Si vamos al diccionario a conocer lo que realmente es la magia, fíjate qué interesante. El diccionario define la palabra magia como un conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Nada más. Bueno, pues sucede magia en tu vida cuando tomas una decisión, cuando eres audaz, cuando al fin dices ya. En ese instante se está sucediendo el mejor momento. ¿Y cómo no ha de ser el mejor momento si tu audacia conlleva genio, poder y magia? Imagina nada más. Sirva este episodio para que lo escuches cuando tú debas escucharlo y necesites esa dosis de inspiración para, al fin, atreverte a hacer lo que dentro de ti sabes y hasta te hierve la sangre diciéndote, ya, debo de dar ese paso. Dalo con seguridad. Porque cuando lo des, te sorprenderás que no estás solo. No estás sola. Fue para mí un placer compartir contigo estos minutos. Hasta el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.